Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy en la parte teórica. Ahora vamos a pasar a las preguntas, las cuales, como siempre, ustedes ya resolvieron previamente. En la pregunta número 1 nos indican, dentro de las especies reportadas en un reciente estudio en el Parque Nacional Tingo María, se reconocieron 19 especies de mamíferos, 4 de las cuales se han registrado por primera vez en esta área natural protegida. Se puede deducir entonces que el estudio se refiere a una comunidad formada por 23 mamíferos diferentes, un ecosistema que consta de 19 comunidades distintas, una comunidad donde se han registrado 19 poblaciones de mamíferos, o una población con 19 mamíferos similares y 4 diferentes. Bueno, definitivamente ya descartamos la C porque sabemos que una población es el conjunto de individuos de la misma especie en un espacio y tiempo determinado. Por lo tanto, chicos, la comunidad es un conjunto de poblaciones, no un conjunto de individuos. Y el ecosistema consta de 19 comunidades distintas de mamíferos. Esto se refiere a poblaciones y eso debería ser una comunidad. Por lo tanto, la clave debería ser la C, que es la única que es correcta por concepto, ¿no? Una comunidad donde hay 19 poblaciones de mamíferos. La clave sería la C. En la pregunta número 2, en un ecosistema, una especie de ave que consta de aproximadamente 500 individuos, una especie de ave, ¿no? Una población, ¿no? Sería una población que consta de 500 individuos, se presenta con una distribución agrupada y con un promedio de 64 individuos por kilómetro cuadrado. En este texto se está haciendo referencia al hábitat y la densidad de una comunidad, no población. La distribución y la dinámica de una población, dinámica es como que vaya de un lugar a otro, migraciones y demás, ¿no? Como que no es muy clara. Al hábitat y la distribución de una población o a la estructura de una población y la densidad. En algún momento, chicos, nos han mencionado el hábitat en un ecosistema, pero no nos indican el hábitat. No nos están indicando el hábitat. Por lo tanto, nos quedamos con la B o con la D. La distribución y la dinámica de una población o a la estructura de una población y a la densidad. Si tienen alguna duda, volvamos. Una población que consta de 500 individuos se presenta con una distribución agrupada y con un promedio de 64 por kilómetro cuadrado. ¿Qué es eso? Eso es la densidad, la cantidad de individuos por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? La D, ¿verdad? 2 deditos. En la pregunta número 3 nos indican, en un ecosistema de la selva peruana, la ruptura de un oleoducto provocó un gran derrame de petróleo que contaminó todo el suelo y todas las fuentes de agua del lugar, lo cual provocó alta mortalidad en todas las especies de plantas y animales terrestres y acuáticas, obviamente. Los científicos afirman que tomará varios años la recuperación del ecosistema. Con base en el texto, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La contaminación afectó a toda la biocenosis. ¿Eso será correcto o incorrecto? A toda la biocenosis. La contaminación afectó a todo el biotopo. Solo hubo mortalidad en poblaciones y no en comunidades. Las tasas de crecimiento de los animales serán mayores de 0. Ya, definitivamente la cuarta, falso, ¿verdad? Vamos a analizar las siguientes. Nos dicen que la contaminación te indican, ¿no? Hay una alta mortalidad en todas las especies de plantas y animales. Provoca alta mortalidad en todas las especies de plantas y animales terrestres y acuáticas. Tomará varios años la recuperación del ecosistema. Con base en el texto, determine verdadero o falso. La contaminación afectó a toda la biocenosis. Claro, ¿no? La contaminación en realidad solo suele afectar a una parte de la biocenosis, ya que esta consta de todos los seres vivos que presenta el ecosistema. Ahora, cuando te dice que afecta a todas las plantas y animales, recordemos que solo plantas y animales no son los componentes de la biocenosis, sino también bacterias, protozoarios. ¿Así que afectó a toda la biocenosis? No. ¿Afectó a todo el biotopo? No, principalmente agua y tierra, ¿no? No al aire. Recuerden, hay contaminación también del aire.
Te menciono también, solo hubo mortalidad en poblaciones y no en comunidades. Obviamente, chicos, si afecta a una, dos, tres poblaciones, va a afectar a la comunidad. Por eso tampoco es correcta, ¿no? Todas serían falsas en esta pregunta. En la pregunta número 4, en una región se creó un área natural protegida para conservar a la única población de una especie de mamífero carnívoro que estaba en peligro de extinción. Si a partir de ese momento los científicos detectan que esta población está en aumento, mientras que las poblaciones del resto de animales se mantienen estables, se puede inferir que la población protegida se vio favorecida por mejores condiciones para la natalidad, incremento de poblaciones de presas, casos de inmigración en su población o reducción de la densidad de competidores. A ver, te dice que es un mamífero carnívoro. Esto es muy importante porque quiere decir que se va a comer a otros animales. Pero te dicen que a partir de ese momento detectan que la población va aumentando, mientras que la población del resto de animales se mantiene estable. Este dato te lo dan para que tú veas que en realidad la presencia del mamífero carnívoro no altera ni perjudica el ecosistema, ¿sí? Porque todas las otras poblaciones se van a mantener estables. Por tal motivo, descartamos de no hay reducción de la densidad de competidores, tampoco hay inmigración en su población, incremento de población de presas no, porque te dice literalmente que el resto de poblaciones se mantiene constante, no hay incremento de presas. Pero debe de ser, obviamente, mejores condiciones para la natalidad. La cantidad de individuos que nacen era lo que realmente le afectaba. Al estar protegido, su natalidad mejora. En la pregunta número 5, la anchoveta es un importante recurso del mar frío de la corriente peruana. Vive en un rango de temperatura entre 16 a 23 grados en verano y entre 14 a 18 en invierno. Durante el evento del Niño, el fenómeno del Niño, la temperatura de la mar subió 3 grados y obligó a las poblaciones a refugiarse en aguas frías cercanas a la costa, donde la falta de alimento y depredadores aumentaron su mortalidad, de modo que los sobrevivientes migraron hacia aguas frías del sur o de mayor profundidad. Por lo señalado en el texto, se puede afirmar que la anchoveta es un organismo, ¿no? Si va migrando de un lugar a otro buscando la temperatura fría, ellos son organismos que pueden, obviamente no es un homotermo, es un poiquilotermo. Homotermos somos aves mamíferos. Poiquilotermo es que puede variar la temperatura. ¿Sí? Un euritermo o un estenotermo son tipos de poiquilotermos. El euritermo soporta grandes rangos de temperatura variable. En cambio, un estenotermo soporta rangos muy pequeños, ¿no? Puede variar solamente tal vez por ahí unos 10 grados, tal vez, la temperatura máxima y mínima que soportan. Pero un euritermo puede irse, por ejemplo, desde 5 grados hasta 25, 30 grados. Eso es un euritermo, soporta una temperatura ambiental muy cambiante. Por lo tanto, la clave sería dedito, ¿verdad? Es un estenotermo, no soporta mucho rango de temperatura. En la pregunta número 6, en una red trófica, el fitoplancton es alimento del zooplancton, que es consumido por la anchoveta. La anchoveta es el alimento del bonito y de la pota. Este último es un calamar y principal alimento del cachalote. En esta red, los consumidores terciarios, ¿quiénes serían los terciarios, chicos? Obviamente, ¿no? El bonito y el calamar. Ellos son terciarios. La clave sería la B. En la pregunta número 7, el ciclo del nitrógeno se inicia con la acumulación del nitrógeno atmosférico en el suelo, principalmente en forma de amonio. También se obtiene amonio a partir de la desintegración de la materia muerta y de desechos nitrogenados animales. Si sembrar plantas leguminosas favorece la primera etapa del ciclo y con eso mantienen la fertilidad del suelo para la agricultura, esto se debe a lo siguiente. Se debe a que las leguminosas pueden absorber nitrógeno a través de hojas. No. Estas plantas aceleran la desintegración de la materia muerta. No, tampoco, en realidad son las bacterias. Al desarrollo de bacterias fijadoras, ¿no? Simbióticas en las raíces, claro que sí. Y que las plantas favorecen la etapa del ciclo denominado nitrificación, no, son las bacterias. La clave sería la C.
En la pregunta número 8, los mecanismos que devuelven al ambiente terrestre el fósforo que perdió hacia el mar son dos. La explotación humana de roca fosfatada formada en el mar hace millones de años y expuesta al ambiente terrestre por un elevamiento geológico y la actividad de las aves marinas. Este flujo de fósforo de regreso hacia el ambiente terrestre se inicia cuando las aves marinas mueren y se desintegran en la tierra, no, ¿verdad? Liberan sus heces al ambiente terrestre. El flujo del fósforo de regreso hacia el ambiente terrestre se inicia, o sea, cuando las aves liberan las heces, esa es la parte final, no es el inicio. ¿Convierte su alimento en fosfato inorgánico? No, nada que ver, lo bota a través de las heces, es orgánico. Cuando se alimentan de organismos acuáticos, claro, ahí es donde se inicia, tengan en cuenta ello. En la pregunta número 9 nos dicen, el ciclo del carbono se inicia cuando las plantas toman CO2 atmosférico y lo incorporan como moléculas orgánicas. Luego, el CO2 es devuelto a la atmósfera por la respiración celular de organismos que aprovecharon directa o indirectamente estas moléculas orgánicas. Por procesos naturales, parte de este carbono no es devuelto a la atmósfera durante un largo tiempo, ya que queda retenido en forma de... ¿De qué manera queda retenido? En basura orgánica, combustibles fósiles, artículos de plástico o ganado y cultivos. Por proceso natural te dicen que parte de este carbono no se devuelve a la atmósfera durante un largo tiempo. Se queda retenido durante un largo tiempo. Esto ocurre, chicos, con el carbono que permanece almacenado en la madera de árboles, ¿no?, que viven cientos de años, en la roca caliza formada en el fondo del mar a partir de restos de conchillas de moluscos y organismos microscópicos, y combustibles fósiles como el petróleo, la hulla, el carbón, ¿no?, el gas. Por lo tanto, chicos, aquí la clave sería combustibles fósiles. La clave sería la D, ¿no?, combustibles fósiles. En la pregunta número 10, la fauna en la puna del sur del Perú incluye a la vicuña, el suri o ñandú andino y el cóndor andino, mientras que la vicuña corta en sus incisivos los duros pastos de ichu, el suri consume varios tipos de hierbas, además de brotes tiernos de ichu. En algunas partes de la puna, la escasez de alimento obliga al cóndor a descender hasta la costa. Basado en el texto, determine verdadero o falso en los siguientes enunciados. Primero, ¿ocurre competencia entre la vicuña y el suri? No, porque el suri come diferentes tipos de hierbas y brotes tiernos de ichu, ¿no? Por lo tanto, sería falso. Se describe el nicho ecológico de la fauna citada. No, porque te menciona más que todo por dónde van, ¿no? Si bien es cierto al inicio te menciona la puna del sur del Perú, lo cual, bueno, sí, se describe, ¿no? Se describe el nicho ecológico solo de vicuña y del suri, pero no del cóndor, ¿no? Porque te dice que el cóndor es obligado a migrar prácticamente. Así que esta no es totalmente correcto. Vamos a ver si lo consideramos falso. Las especies comparten el mismo hábitat. Las especies sí comparten el hábitat, pero recuerda que el cóndor tiene que descender hasta la costa. Y el texto incluye una cadena trófica. Incluye una cadena trófica, si formada por el ichu, ¿no?, la vicuña, el cóndor. Podría considerarse. Ahora, si la primera es falsa, y estamos seguros de eso, descartamos beso y descartamos dedo. La última definitivamente observamos que es verdadera. Esta de aquí, las especies comparten el mismo hábitat, es correcto, ¿no? Si lo consideramos verdadero, sería la C. Y la segunda premisa, se describe el nicho ecológico de la fauna citada. Bueno, eso es falso porque no se describe el nicho ecológico, te dicen que para el cóndor ya no hay espacio. Por lo tanto, sería falsa. Por lo tanto, la clave sería la C. Si consideramos la segunda verdadera y la tercera falsa, es como que no, ¿verdad? La clave por eso es la C, ¿no?, haciendo el análisis.
En la pregunta número 11, mientras que en desiertos de condiciones extremas algunas plantas solo se pueden desarrollar bajo la sombra de algunos árboles, en otros ambientes existen árboles cuyas hojas al caer liberan sustancias que evitan el desarrollo de otras plantas. Si en ambos casos los árboles no se ven afectados por la presencia de estas plantas, entonces estos ejemplares corresponden respectivamente a relaciones denominadas. A ver, entonces aquí observamos que vamos a analizarlo. Te dice, en desiertos de condiciones extremas algunas plantas solo se pueden desarrollar bajo la sombra de algunos árboles. Tenemos un arbolito que genera sombra y aquí están desarrollando otras plantitas. En otros ambientes, ya ese es otro caso. Si crece estas plantitas bajo la sombra de otro árbol, ¿a este árbol le afecta en algo? No, ¿verdad? Él está feliz, tranquilo. Ellos se van a beneficiar sin perjudicar. Si se benefician sin perjudicar, esto se llama el famoso comensalismo, ¿verdad? Debido a que uno se beneficia y al otro simplemente neutral, le da igual, no se ve afectado, ¿no? El árbol es un hospedador. Encontramos entonces comensalismo. Y luego te mencionan que en otros ambientes existen árboles cuyas hojas al caer liberan sustancias que evitan el desarrollo de otras plantas. Si en ambos casos los árboles no se ven afectados por la presencia de estas plantas, entonces estos ejemplos corresponden ¿a qué? A ver, si te dicen que árboles cuyas hojas al caer liberan sustancias que evitan el desarrollo de otras plantas, no es ni parasitismo, pero estamos viendo que a uno le da igual y perjudica a otro. ¿Cómo se llama esto, chicos? Amensalismo, ¿verdad? Muy bien, amensalismo. Por lo tanto, la clave sería besito. En la pregunta número 12 nos dicen, existen especies de gusanos denominados acantocéfalos, donde un individuo juvenil invade el cuerpo de un crustáceo y provoca que éste altere su comportamiento, ya que en vez de mantenerse ocultos, buscan lugares expuestos para que sea devorado por un ave, donde el gusano, el acantocéfalo, completará su ciclo de vida hasta llegar adulto. Con base en el texto, señores, se infiere que las relaciones gusano-ave, ave-crustáceo y crustáceo-gusano se denominan respectivamente. A ver, el gusano con el ave va a ser su parásito, ¿no? Porque indican que completa su ciclo de vida hasta adulto. El ave con el crustáceo, eso es depredación, ¿verdad? Y el crustáceo con el gusano es su parásito, ¿no? Porque lo perjudica. Muy bien, la clave entonces sería la A, ¿no? Parásito, depredador, parásito. En la pregunta número 13 nos dicen, como parte de un programa de restauración ecológica de un bosque seco dañado, se planifica realizar perturbaciones mínimas para desencadenar procesos de recuperación natural que permitan obtener un ecosistema similar al original. Es de esperar que durante este proceso de recuperación se produzca obviamente chicos, una sucesión, ¿verdad? ¿Pero de qué tipo? Si nos dicen que se va a dar una restauración ecológica en un bosque seco dañado, o sea, ya está dañado, se van a hacer perturbaciones mínimas para desencadenar procesos de recuperación natural que permitan obtener un ecosistema similar al original, pero no es igual. Por lo tanto, se espera que se produzca un ecosistema diferente al original. ¿Eso cómo se llama, chicos? Sucesión secundaria, ¿no? Porque la primaria es idéntica a la inicial, se recupera. ¿Sí? Fitorremediación es la remediación de los suelos a través de plantas, ¿no? Y explosión demográfica, obviamente, ¿no? Exceso de población, eso es otra cosa. En la pregunta número 14 nos dicen, como en el resto de poblaciones, la población humana a lo largo de su historia ha enfrentado factores medioambientales que provocan muerte de sus individuos, pero a diferencia de otras especies, ha logrado avances, como en las llamadas revoluciones agrícolas, industrial y la médica, lo que favoreció su longevidad fisiológica, equilibrio ecológico definitivamente no,
Resistencia del ambiente. ¿Somos resistentes al ambiente o es que tenemos mayores estrategias para poder sobrevivir? Tenemos estrategias realmente para poder sobrevivir, ¿no? Llamado también potencial biótico. Entonces, toda la revolución, si bien es cierto, la industria médica nos ha permitido vivir más años, ¿no? Pero te dice de lo que engloba, todo esto favorece su potencial biótico. La longevidad fisiológica es solamente uno de los aspectos que hemos logrado obtener. En la pregunta número 15, la higiene ambiental se encarga del cuidado del medio ambiente físico, químico y biológico, en el cual vivimos para que no influya negativamente en la salud de las personas. Para lograrlo, estudia los ambientes con los cuales nos relacionamos y busca la prevención, el control y la mejora de estos ambientes. Basado en lo descrito, señale la actividad que no está directamente promovida por la higiene ambiental. El uso de medios de transporte no contaminantes, no, esto sí, obviamente. El hábito saludable es cepillarse los dientes y bañarse. El uso adecuado de pesticidas y fertilizantes, autorizados. La reforestación y conservación de bosques. Te dice que piden para la higiene ambiental, ¿no? Esto es higiene personal, es otra cosa. La clave es la B por estar fuera del contexto. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que toda la parte teórica haya quedado muy clara y que de las 15 preguntas, obviamente las 15 hayan acertado en la clave. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.